El Evangelio del San Lucas, el Evangelio del Doctor Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Los últimos versículos del capítulo 9. Y el título en la Reina Valera dice: los que querían seguir a Jesús. Y dice así, versículo 57 del capítulo 9 de Lucas: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te doy tantas gracias por este privilegio, esta gran responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, que me asistas, Señor, que me guíes, Señor, que no sea de tropiezo para la vida de mis hermanos. Y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Venimos de un par de predicaciones respecto a la membresía. Hemos hablado de qué es la iglesia, ¿no? Vimos que en las Escrituras habla de dos formas: habla de la iglesia universal, pero también de la iglesia local. Vimos qué es la membresía. Y lo último que vimos la semana pasada es por qué es importante ser miembro de una iglesia local. Y obviamente esto nos lleva a que todo depende de un compromiso que asumimos, ¿no? Que debemos comprometernos a la iglesia local. Hay un hermano, George Barna, es un encuestador cristiano, hizo un estudio de estadísticas allí en Estados Unidos, mostrando, ¿no? Ya después de hacer esta estadística, él comprobó que hay un gran número de creyentes profesantes que están dispuestos a participar activamente en sus iglesias, de asistir, leer la Biblia, ofrendar, diezmar. Dice que estos creyentes profesantes hacen todo esto y no tienen ningún tipo de problema en hacerlo. Pero a la hora de establecer prioridades y tomar el compromiso de seguir a Jesús, dejando atrás todo por amor de su nombre, dice que en esta encuesta que muy pocos estaban dispuestos a someterse a estas condiciones de una vida entregada, una vida en servicio de Jesucristo. Obviamente esta encuesta está hecha allí en Estados Unidos, pero lamentablemente creo que si hacemos una encuesta aquí en la Argentina haciendo las mismas preguntas, creo que podemos llegar a cantidades similares o peor aún, ¿no? Menos hermanos comprometidos. Ser un discípulo verdadero es tomar la decisión de comprometerse, de poner las manos en el arado sin mirar atrás. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué tiene en común un anillo de bodas, el bautismo, ¿no? Y entre muchas cosas un contrato? ¿Qué tienen en común? Todos apuntan a un compromiso que se ha contraído.
el anillo de bodas indica que al casarnos nos hemos comprometido a serle fiel, entre tantas otras cosas, ¿no?, que uno se compromete. El bautismo muestra el compromiso y nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Y un contrato es un compromiso que firmamos con otra persona. El compromiso es es definido como una obligación contraída. Eso es un compromiso. Lamentablemente vivimos en una época en la cual se le hace creer a la gente, o se le hizo creer a la gente que seguir a Cristo da como resultado el cumplimiento de todos nuestros deseos. ¿Alguna vez le pasó, alguna vez le escuchó, alguna vez le dijeron, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar? O sea, ya no vas a tener ningún tipo de problemas. Que todos nuestros deseos, por más mundanos, ¿no?, que sean, por más superficiales, carnales, pecaminosamente ambiciosos que sean, ¿no?, igual el Señor te lo va a cumplir. Ven a Cristo, no pasa nada. El Señor te quiere así, tal cual estás, así como sos. Él te quiere igual. La gente quiere escuchar un evangelio de promesas de prosperidad, de sueños cumplidos, deudas canceladas, de alcanzar el cielo sin esfuerzo. Un evangelio que tolera el pecado, que rechaza la santidad y que dicen ser creyentes, aunque su vida no refleje una verdadera transformación. Personas sin compromiso, creyentes sin compromiso. Y la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por lo que realmente importa? ¿Qué estarías dispuesto? En el mundo de hoy estamos acostumbrados a buscar la felicidad en las cosas materiales, en el éxito profesional, en las relaciones personales, pero Jesús nos invita a buscar algo mucho más grande, un propósito eterno. Y en Lucas 9, del 57 al 62, vamos a ver que seguir a Cristo implica un costo. Seguir a Cristo, ser su discípulo, va a demandar un costo. ¿Estamos dispuestos a pagarlos? ¿Estás dispuesto a pagar ese costo? El título del sermón de hoy es El costo del discipulado. Seguir a Cristo tiene un costo. Y en este contexto Lucas viene narrando que Jesús está yendo camino a Jerusalén, a cumplir su compromiso de dar su vida por aquellos que lo habían rechazado, por aquellos que lo habían despreciado. Y durante este viaje, después de que dos de sus discípulos quisieron orar para que baje fuego, ¿no?, sobre Samaria, porque habían tenido ahí un pequeño contradicho, ¿no? Y el Señor los exhorta. Después de esto, el Señor se encuentra con 3 personas que expresan su deseo de seguirle. Sin embargo, Jesús les habla a cada uno y les muestra que el discipulado requiere un compromiso, pero no un compromiso a medias, sino un compromiso absoluto. Pero lamentablemente la gran mayoría quieren hacerlo bajo sus propios términos, bajo sus propias necesidades, y no quieren hacerlo bajo los términos que el Señor Jesucristo ha mandado. Dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. La Biblia identifica a este hombre como un escriba. ¿Y cómo sabemos si acá no dice nada? Pero si vamos al pasaje paralelo, allí en Mateo capítulo 8, versículo 19, dice que esta persona que se acercó era un escriba. Él había seguido a Jesús por un cierto tiempo y ahora quería hacer público su deseo de servirlo, ¿no? Y en el versículo 17 este escriba se le acerca a Jesús y dice,
Señor, estoy dispuesto a seguirte a donde tú quieras que vaya. Donde vas, vamos, yo te sigo, estoy dispuesto a seguirte. Y uno dice, wow. Uno, aparentemente, con esta pequeña frase, uno puede decir, wow, este escriba, la verdad que se arrepintió y quiere comprometerse y servir al Señor. Esta es una expresión de su deseo de seguir ciegamente a Jesús, pero solo fue un impulso desconsiderado, no porque él no calculó lo que venía después de esa frase. Él quiso seguir al Señor, pero no quiso el compromiso que había después. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el Señor le dice en el versículo 58 que le responde con la realidad. Tanto las aves del cielo como las zorras tienen su propio hogar, pero yo no, le dice. O sea, no tenemos dónde ir. Por más que busquemos, no hay nada donde ir. Yo no tengo donde reposar. No tengo un hogar, no tengo un lugar donde reposar. ¿No? Y acá debemos reconocer que Jesús no rechaza al escriba, no le dice, no, andate, sino que le muestra, ¿no?, lo que había. Simplemente le dice lo que en realidad va a pasar. Lo que en realidad va a pasar si él asume esa frase que él dijo, que quería seguirle al Señor. O sea, le está mostrando que seguir al Señor va a demandar un sacrificio. Va a demandar de parte de él dejar de hacer ciertas cosas, dejar de depender de ciertas cosas, porque hay un sacrificio. Vemos acá cómo el Señor lo desafió para que pueda entender el costo de ser un verdadero discípulo. El Señor lo que está haciendo es confrontándolo con su corazón. Él está diciendo, ¿vos querés servirme? ¿Realmente vos querés servirme? ¿Estás dispuesto a servirme? ¿Estás dispuesto a pagar este costo? Y obviamente vemos que no estuvo dispuesto a pagarlo, ¿no? Y también esta pregunta debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo por servir al Señor? ¿Estamos dispuestos a pasar incomodidades por servir al Señor? Alguien dijo, nadie que se compromete a seguir a Cristo y lo hace, no solamente se compromete, sino que lo hace, vive una vida de comodidad. Nadie. Si tu cristianismo no te ha traído incomodidad a tu vida, entonces hay algo que anda mal. Si tu cristianismo no te ha traído incomodidad a tu vida, hay algo mal. Deberías analizar si realmente estás comprometido, si te has comprometido con la causa del Señor. No es suficiente el deseo de servir al Señor. Uno tiene que llegar a tener un compromiso con el Señor de seguirle. Pero ese compromiso va a demandar y va a involucrar mucho sacrificio personal. La pregunta es que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio? ¿Estás dispuesto a poner las manos en el arador y no mirar atrás? ¿Estás dispuesto? Servir al Señor demanda un compromiso. Jean Elliot era un misionero que fue muerto allí en Ecuador por una tribu por servir a Cristo, por predicar el Evangelio. Tenía el deseo de ir a esa tribu y fue muerto por los mismos aldeanos. Él dice esta frase: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y es lo que él hizo. No es tonto dar lo que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder.
Versículo 59. Y dijo a otro, ahora el Señor, o sea, no le dicen al Señor, sino que el Señor le dice a otro. Él le dijo, Señor, así sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús llama a este seguidor de la misma manera que llamó a los 12, sígueme. ¿No? Dijo, vamos, dale, ponete a servirme, es hora de que te comprometas. ¿No? Deja de dar vuelta, deja de poner excusas y es hora que te comprometas. Ve y anuncia el reino de Dios. Pero esta persona le responde, déjame enterrar a mi padre. ¿Pero qué es lo que le está pidiendo al Señor para servirle? ¿Qué pasó? Justo se le murió el papá, estaba enfermo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Obviamente que en ese tiempo era imposible que el padre haya muerto recientemente porque la tradición judía indica que el cuerpo tendría que estar enterrado dentro de 24 horas. Tenían una forma de cómo hacerlo. Y debería estar de luto si habría muerto su padre, o sea, por un año. Había unas pautas que debían cumplir. Por eso podemos ver que el padre todavía no estaba muerto. Entonces, ¿qué le pidió el discípulo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué le dice, deja que entierre a mi padre y después voy a servirte? Lo que realmente quería el discípulo era tener un permiso hasta la muerte de su padre, ¿no? Que eran las costumbres del entierro. O sea, lo que le estaba diciendo era, mientras mi papá esté vivo, ¿no? O sea, déjame que esté con él y cuando él se muera, pase el tiempo de luto. Bueno, recién ahí, cuando pase todo este tiempo, recién ahí voy a servirte. Recién ahí voy a comenzar a comprometerte con el servicio. Recién ahí cuando me haga una caja, ¿no? Cuando tenga las cuentas bancarias altas, recién ahí me voy a comprometer a servirte. Cuando tenga empleados, recién ahí me voy a comprometer a servirte. ¿No? Muchas veces no llegamos a decirle al Señor, hasta que mi papá no muera, o sea, no te voy a poder servir. Pero sí usamos otras excusas, ¿no? Hasta que no me sanes, hasta que no terminen los estudios, hasta que no consiga un buen trabajo, Señor, hasta que no sea adulto, Señor, no me voy a comprometer. Aguántame, espérame un poquito. Pero después que pase todo esto, te prometo que te voy a servir. Pero aguántame, Señor. Y eso es lo que estaba sucediendo con esta persona. Esta persona no se quería comprometer y se excusó diciéndole al Señor, cuando mi padre muera, después que eso pase, recién ahí voy a servir. Y el Señor le respondió que los muertos espirituales, es lo que está hablando, pueden encargarse de enterrar a sus muertos. El deseo de este supuesto discípulo de cumplir con sus obligaciones familiares no ocultó su verdadero problema. El conflicto fue que solamente era una excusa para no cumplir con el llamado de Dios para su vida. Él simplemente se excusó. Deja que entierre a mi padre. No es una insinuación a esperar a que el padre muera, por lo tanto, le estaba pidiendo tiempo a Jesús para responder al llamado a comprometerse. ¿No? Muchas veces, no, soy muy joven, después cuando me jubile, después cuando... ¿no? Siempre le ponemos excusas al Señor para comprometernos, para servirle a Él como realmente debemos hacerlo. Muchas veces nos comportamos como estas personas.
poniendo excusas al Señor para no comprometernos. Lamentablemente, siempre habrá personas así, dando una razón justificable, ¿no? Muchas veces, pues decir, lo que me dice es razonable, ¿no? Es razonable delante de los hombres, y hasta puede ser muy piadosa la explicación que le dé para no servir al Señor. Pero solamente para evitar comprometernos o postergar el asumir ese compromiso con Dios. Lo que estamos haciendo es decir, prefiero poner una excusa antes que comprometernos. Y ahora me pregunto, y te pregunto, ¿cuáles son las excusas que le estás poniendo al Señor para obedecerle, para comprometerte con Él y su iglesia? ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo? No hace falta que me las contestes, pero piensa. El tiempo, la distancia, la familia, el trabajo. ¿Cuáles son las excusas que estamos usando? Comprometerte bajo las condiciones que Dios impone va a demandar muchas veces que nos toque estar ausente de nuestro hogar cuando un familiar quizás pase por pruebas difíciles. Muchas veces va a tocar. Quizás sirviendo al Señor tengamos una mala noticia, ¿no? Pero nos hemos comprometido con el Señor, quizás no estemos en ese momento. Y es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Compromiso total y sin excusas. Comprometerse el Señor es radical. El versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Este es el tercero que se presenta del Señor. Y vimos dos excusas distintas. Y este le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La actitud indecisa de este discípulo es una indicación de una falta de compromiso en la obra de Dios. Y también es una falta de compromiso de cada uno de nosotros cuando no somos indecisos. Cuando no sabemos si servirle al Señor, si comprometernos o no nos comprometemos a medias, somos indecisos. Es una forma de decirle al Señor, no me quiero comprometer, no quiero un compromiso. Quiero seguir viniendo a las reuniones, quiero seguir escuchando la palabra de Dios, quiero seguir cantando, pero no me quiero comprometer. No quiero dejar mi vida, no quiero dejar mi tiempo, no quiero dejar las cosas materiales. No me quiero comprometer. ¿Está dispuesto a servir con su vida? Si puede tener un poquito de tiempo para volver a casa y decir adiós a todos los seres queridos. Eso es lo que le está queriendo decir. O sea, mientras él tenga un tiempo en el servicio, mientras él tenga un tiempo para despejarse, ¿no? Señor, yo te voy a servir, pero déjame un tiempo, que pueda ir a mi casa, haga esto, haga lo otro, y después vuelva. ¿Qué tiene de malo despedirse de su familia? ¿Qué tiene de malo no estar un tiempo con la familia? ¿Que el Señor no quiere que convivamos con nuestra familia? ¿El Señor nos quiere que seamos personas independientes? No está hablando de eso. Absolutamente no tiene nada de malo. Y debemos tener en cuenta un ejemplo bíblico de una persona que volvió a su casa para despedirse de toda su familia después de haber recibido el llamado de Dios. Y esto lo vemos en
Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21, donde el profeta Elías llama a Eliseo a servir al Señor. Y él le dice, deja que me despida de mi familia. Y él va a su casa, hace una gran comilona, se despide de su familia e inmediatamente siguió al profeta Elías. Entonces, ¿por qué acá está bien y por qué cuando este discípulo quiere hacer lo mismo, aparentemente está mal? ¿Por qué uno sí y por qué uno no? ¿Por qué Eliseo pudo hacerlo y estuvo bien y le sirvió al Señor y dedicó su vida al Señor? ¿Y por qué esta persona, lo que esta persona está pidiendo no está bien? ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente algo que nosotros no podemos ver, pero sí el Señor está viendo, y es su corazón. Él está viendo lo que hay dentro de su corazón, algo que nosotros no podemos ver. Por eso podemos decir por qué esta persona sí está bien y por qué para esta persona no está bien lo que está haciendo. La buena voluntad y la disposición de asumir un compromiso se va a obstaculizar cuando estamos atados por cosas terrenales. Cuando las cosas de este mundo nos atan, llámese trabajo, llámese familia, llámese lo que sea, nos atan a este mundo, nos atan e impiden que le sirvamos al Señor. Eso va a producir indecisión en nuestras vidas. Va a faltar, no va a producir ese compromiso que debería hacer ante el Señor, sino que va a traer duda. Va a traer un compromiso a medias a mi vida. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, la Biblia de las Américas, si alguien viene a mí y no me aborrece, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no estaba hablando de que debemos aborrecer a nuestras familias. El punto es que no podemos amar más a nuestros familiares que a Cristo mismo. Cristo debe ser mi todo. Y así como amo a Cristo, ese amor que tengo por Cristo va a hacer que ame también a mis familiares. Jesús le da la respuesta a cada uno de estos hombres de acuerdo a lo que ellos preguntaron. O sea, el Señor le responde poniéndole el dedo en la llaga, como decimos, ¿no? Él confronta a cada uno con lo que hay dentro de su corazón. Él lo está confrontando. A él está diciendo, bueno, vos me querés servir, tenés que hacer esto, ¿no? Porque sabía que ellos no estaban completamente comprometidos en servir al Señor. Y hace lo mismo el Señor en nuestras vidas, ¿no? El Señor nos confronta también, así como confrontó a estas personas, nos confronta por nuestra falta de compromiso con Él. Muchas veces somos de poner excusas que parecen, ante la mirada de nuestro prójimo, parecen válidas, pero realmente estamos escondiendo nuestro verdadero propósito, y es no comprometernos. Jesús sabe que el verdadero problema de este tercer hombre no es que quiere decir un rápido adiós, sino que él realmente no está comprometido. Él realmente no se ha comprometido en servir y seguir a Cristo. Jesús le dice, no puedes arar en línea recta si estás mirando por encima del hombro. O sea, no, mirando para atrás. ¿Por qué? Porque si vos te das vueltas, una vez que pusiste las manos en el arado, tenés que mirar para adelante y darle. Pero si vos estás constantemente dando, obviamente la línea te va
salir un poquito torcida y quizás puedes agarrar una piedra, romper el arado, ¿no? Y todas las complicaciones que eso trae. Así como la esposa de Lot, que cuando se están saliendo de Sodoma y Gomorra, le dice el ángel que no miren hacia atrás. Ella, que hizo? Miró hacia atrás, se convirtió en sal, ¿no? Existe un gran peligro si volvemos a las cosas que sabemos que Él nos llamó a dejar. Debemos tener cuidado con esto, ya sean placeres o sean personas. Debemos entender que el volver hacia atrás, volver a lo que el Señor nos dijo que no lo hagamos, eso va a traer complicaciones a nuestras vidas. Dios busca y llama a personas que sean radicales en su compromiso. Quizás te preguntas o te estás preguntando, ¿por qué el Señor no me está usando? ¿Por qué no puedo servir al Señor? El Señor no usa a personas que no se comprometen. El Señor usa a aquellos que le están sirviendo. Si no le sirves al Señor, el Señor nunca te va a llamar. El Señor nunca te va a usar. Porque el Señor no usa a personas que calientan asiento. El Señor usa a personas que se comprometen con el servicio del Señor. Por eso vas a ver personas que están sirviendo en varias áreas. Porque el Señor usa a aquellos que están dispuestos a dar su vida en servicio de Él. Porque no podemos tener un corazón dividido. No podemos servir a dos señores. La falta de compromiso te hace dudar si obedeces a Dios o obedeces a tu carne. Nada puede ser más importante, más urgente, más prioritario, más central en tu vida que Cristo. No hay nada más importante para tu vida que servir a Cristo, su evangelio y la expansión de su palabra. No hay nada que te pueda hacer más importante. Entendiendo estas verdades, la pregunta que te hago ¿es tu relación con Jesús más importante que cualquier otra relación? ¿La relación que tienes con Cristo es más importante? ¿Le dedicas tiempo a tu relación personal con Cristo? ¿Pasas tiempo orando, leyendo su palabra? ¿O simplemente te tomas un momento para justificarte, que oraste, que leíste? ¿Cómo es tu compromiso con el Señor? ¿Estás comprometiendo? ¿Estás realmente comprometido? ¿O a qué relación le estás dando más importancia? Y si le preguntamos a alguien que te conozca, que pase tiempo con vos, ¿qué crees que dirá? ¿Crees que va a decir, sí, la verdad que estás recomprometido con el Señor? No, es una persona recontra espiritual, ¿o no? Seguir a Cristo no es una decisión que se tome a la ligera. Seguir a Cristo no es algo de decir, bueno, vemos qué es lo que pasa. Seguir a Cristo implica un costo. Va a demandar un costo. Al igual que el primer hombre, a menudo estamos tentados a buscar nuestras propias comodidades, nuestras propias seguridades antes que el reino de Dios. Bueno, Señor, yo te voy a servir cuando económicamente esté bien, no necesite. Señor, yo te voy a servir cuando me des un auto, porque cuando tenga un auto voy a poder ir a todas las reuniones, no voy a faltar nunca. Y el Señor le da un auto y vemos que los días de culto está tomando mate, ¿no?, en el parque. No hay nada de malo, ¿no?, de tomar mate en el parque. Pero tu compromiso con el Señor, que le dijiste, Señor, quiero servirte.
Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort y a confiar plenamente en Él. Servir a Cristo va a demandar que salgamos de nuestra área de confort y eso va a hacer que podamos depender más del Señor. Y en el segundo y el tercer hombre nos recuerda que a menudo utilizamos nuestras responsabilidades como excusa. ¿No? Muchas veces, no porque, tenía que ir a trabajar y quizás era domingo, pero bueno, era un extra. ¿No? Pero, ¿hacía falta que vayas? No, pero bueno, era un extra. No es mi responsabilidad. ¿No? Y metemos excusas para no comprometernos. Pero sin embargo Jesús nos enseña que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa. No hay nada más importante que el reino de Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Seguir a Jesús puede significar romper lazos con personas o cosas que nos aten a este mundo. Seguir a Cristo nos va a hacer tomar decisiones. Nos va a hacer que quizás dejemos de frecuentar personas que no son buenas para mi vida espiritual. Quizás me va a hacer dejar de ir a lugares que espiritualmente no me conviene. Esto puede ser doloroso. Pero si realmente quieres experimentar un cambio radical en tu vida, en tu servicio a Dios, es necesario una verdadera transformación y compromiso en tu vida. No puedes servir a Cristo y deleitarte en los placeres de este mundo. Servir a Cristo va a demandar un sacrificio, va a demandar un costo de cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos separa de Dios? Toma un momento, allí donde te encuentres, para reflexionar sobre tu propia vida. Medita. ¿Cómo has vivido todo el año que pasó y estos primeros días de este año? ¿Qué áreas necesitas abordar para profundizar un compromiso más fuerte con Cristo? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Está en el primer lugar? ¿En el segundo? O quizás ni siquiera está en el podio de tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Cristo? ¿Y qué pasos concretos puedes dar hoy para seguir más de cerca a Jesús? ¿Sabes? El servir a Cristo, el comprometerse con Cristo y su iglesia, no es algo a tiempo parcial. No es un ratito y ya. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo a donde quiera que Él nos lleve. Somos parte de una comunidad. No estamos solos. Somos una comunidad que nos apoyamos mutuamente. Por eso es importante el congregar. Por eso es importante cada vez que nos reunimos poder participar de las reuniones, de los tiempos de trabajo, de los tiempos de esparcimiento que hay en la iglesia. Porque eso nos ayuda en nuestra fe. Nos desafía a crecer a nuestra fe. ¿Sabes? Seguir a Cristo es difícil. Seguir a Cristo no es para cobardes. Seguir a Cristo va a demandar sacrificio de parte de tuyo, de parte de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes? La recompensa
que vas a obtener por ese sacrificio es eterna. No tiene comparación. ¿Qué te impide seguir a Cristo con todo tu corazón? ¿Qué áreas de tu vida necesitas ser transformada por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes involucrarte más en la vida de tu iglesia, en la vida de la comunidad? Son preguntas que debemos pensarnos, debemos meditar en ellas y reflexionar cómo está nuestra vida. A través de estas 3 personas, no meditar si realmente estamos comprometidos con el Señor, mientras le invito a mis hermanos que puedan estar pasando. Si realmente estoy poniendo excusas para no comprometerme, estoy poniendo excusas para no servir a mi Señor. ¿Sabes? No sé cómo has venido hoy aquí a la iglesia, no sé cómo has llegado, no sé cómo ha sido tu día, no sé cómo ha sido tu vida. Una cosa quiero que sepas, que no te vayas de este lugar. Servir a Cristo va a demandar un sacrificio que muchas veces va a traer dolor. Pero ¿sabes? No hay nada, no hay ningún tipo de dolor, no hay ningún tipo de sufrimiento en este mundo que sea más importante que la recompensa que vamos a tener en la eternidad, estar toda nuestra vida con Cristo. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido perdón porque muchas veces, Señor, no nos comprometemos realmente